Bien, ahí supongo que comenzó a grabar. ¿Les aparece a ustedes? Sí, me dice. Bien, entonces, primer clase de redes LAN. Como habíamos comentado el viernes pasado en la clase presencial, lo que van a encontrar en estas presentaciones, digo, son notas de clase porque, como les había comentado, no está toda la teoría, ¿sí? La idea de esto es que nos ayude a agilizar la clase. Bien, entonces, habíamos visto también el viernes cuando vimos las diferentes topologías que teníamos el bus, el anillo, la estrella, etcétera, y habíamos comentado que existían, ¿sí? Para todas esas topologías diferentes tecnologías. Si uno va a los libros, va a encontrar referencias a muchas tecnologías de redes LAN, pero lo cierto es que ya hace muchos años que Ethernet es prácticamente el estándar en todo el mundo. Entonces nos vamos a enfocar en esta tecnología y vamos a ver cuáles son sus fundamentos. Para comenzar, Ethernet es una marca, ¿sí? Esto es el nombre de un producto creado por un consorcio que conforma, llamado DIX, Digital Intel y Xerox, eh, que luego fue estandarizado por la IEEE en el Comité 802.3. ¿Sí? Entonces está el estándar 802.3 de la IEEE y está Ethernet, ¿sí? Como la marca de este consorcio. Pero obviamente el 802.3 termina incorporando todas las características de Ethernet. Vamos a ver que hay una ligera diferencia en el formato de las tramas, si son de acuerdo al estándar o eh, si son Ethernet. A ver qué es. Ok. Entonces, decimos que es una red peer-to-peer. ¿Por qué es esto? Porque todos los miembros de la red, los que participan en la red, son iguales, es decir, no existen prioridades, el control está completamente distribuido entre todos los participantes, es decir, no hay un control centralizado, y vamos a ver cómo hacen estas estaciones que participan de la red para acceder a controlar el medio y poder realizar una transmisión. El principio de funcionamiento de ese mecanismo se conoce como CSMACD, que es acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones. Y originalmente vamos a ver que la primera evolución de la tecnología era half duplex. ¿Recuerdan este concepto de comunicaciones? Half duplex hace referencia a que solo uno habla a la vez, ¿sí? Es decir, no puedo mantener una comunicación full duplex entre dos interlocutores, sino que uno de ellos va a hablar cuando sea su turno. Esta es la evolución cronológica, ¿sí? Desde los comienzos de este algoritmo CSMA a la primera aparición de Ethernet, luego el estándar 802.3, Ethernet a 100 megabits por segundo, gigabit, 10 gigabit, y lo que evolucionó en 40 y 100, que es lo que hay disponible hoy. Eh, este es el marco de referencia, ¿sí? De lo que es el modelo en la IEEE, y acá tenemos, como habíamos visto en la clase pasada, el modelo OSI, ¿sí? Entonces tenemos la capa física que se corresponde y en la capa de enlace tenemos dos subcapas. Una subcapa que es común a todas las tecnologías que se llama LLC o Logical Link Control. Y, y luego tenemos diferentes variantes de lo que se conoce como la subcapa MAC. ¿Sí? MAC hace referencia a Medium Access Control o control de acceso al medio. Y cada una de estas tecnologías que están separadas acá tiene obviamente su comité dentro de la IEEE con su correspondiente estándar de implementación. En particular nos vamos a enfocar en el 802.3. Mencionamos que el 802.5 es esa tecnología que tenía una topología de anillo, token ring, que cayó en desuso. El 802.11 es el estándar de wireless, que lo vamos a ver en la próxima clase. Y existían otras tecnologías que ya no vale la pena ni siquiera mencionarlas. Pero como se pueden imaginar, cada una de estas tiene su propio nivel físico, ¿sí? Porque el 802.3 vamos a ver que opera sobre un bus, como dijimos, el 802.5 en un anillo y el 802.11 en un medio wireless, ¿sí? Inalámbrico, de radiofrecuencia.
Bien, entonces vamos a entrar en detalle de lo que es la 802.3. Y esta es la topología. eh, Originalmente, en su primer evolución fue esta, ¿sí? Donde vemos que se trata justamente de un bus físico, esto era un cable coaxial grueso, del cual se colgaban literalmente las estaciones, ¿sí? La placa de red de la estación se conectaba mediante una interfaz conocida como AUI y un cable multipar hacia el bus, y esto evolucionó en lo que se conoció como el Ethernet de coaxial fino, simplemente porque era bastante más apropiado para manipularlo e implementarlo, pero nuevamente lo que tenemos es un bus físico, ¿sí? Y las estaciones conectadas a ese bus. Entonces, eh, en la primera implementación teníamos una velocidad de transmisión de 10 megabits por segundo. Entonces tenemos un bus, que es el medio de comunicaciones, ¿sí? En el cual están conectadas todas las estaciones. Decimos que es un entorno punto multipunto. ¿Por qué? Porque tengo muchas estaciones conectadas a un único medio de transmisión. Y recuerdan que nosotros aprendimos en comunicaciones que cuando tenemos un medio de comunicación, tenemos diferentes formas de compartirlo, ¿sí? Una forma es hacer multiplexación, ¿sí? Por división del tiempo, es decir, que una estación utilice todo el medio durante un intervalo de tiempo, o la otra forma que habíamos aprendido y es la que se utiliza en el entorno de señales de radiofrecuencia, que es la multiplexación por división de frecuencia. Es decir, tomo el ancho de banda total del medio y lo parto en subbandas o fragmentos y le asigno una a cada uno de ellos. Como podemos anticipar, esa idea no es muy eficiente para este entorno, entonces eh, vamos a ver cómo es que estas estaciones van a ir compartiendo este medio, ¿sí? Por división del tiempo, es decir, cada una de ellas, a su turno, podrá hacer una transmisión sobre el bus y el bus, obviamente, va a difundir la señal a todas las estaciones conectadas. El hecho de que sea un entorno punto multipunto, es decir, que yo esté directamente conectado a más de un vecino, me obliga a introducir la idea de una identificación. ¿Sí? Es decir, si yo envío un mensaje a mi estación de la izquierda, tengo que indicar que ese mensaje va dirigido a la estación de la izquierda. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que poder identificarme dentro de este medio e identificar el destinatario de mi mensaje. Y ahí es donde encontramos que las estaciones conectadas en una red LAN, Ethernet, tienen un identificador único. Y ese identificador lo conocemos como la dirección MAC. ¿Sí? La famosa dirección MAC, seguramente habrán oído hablar de ella. Cada placa de red, ¿sí? Trae de fábrica un identificador único, que es esta dirección MAC. Bien, entonces, este es el formato del mensaje que se va a transmitir. Em, Comenzando por este campo, que es un preámbulo, que consta de 7 bytes, ¿sí? Con la secuencia 1010101010. ¿Para qué se transmite un preámbulo? Bien, la idea de transmitir una secuencia alternada de unos y ceros lo que permite es que todas las estaciones en el medio, ¿sí? Obtengan una base de sincronismo. La transmisión sobre este medio, dado que dijimos que es por multiplexación por división del tiempo, ¿sí? No necesitamos modular, es decir, se va a realizar una transmisión en banda base. De nuevo, como aprendimos en comunicaciones, recuerdan esos códigos de línea que aprendíamos, el polar, unipolar, el HDB3, el Manchester, Manchester diferencial, etcétera. Bien, uno de ellos, en particular el Manchester, es el que se utiliza para transmitir en este medio. Recuerdan que ese código de línea lo que hacía era codificar una secuencia de bits
mediante transiciones, de manera que yo tenía una transición o positiva o negativa en la mitad del intervalo, y eso me garantizaba algunos aspectos que son muy importantes para la operación de Ethernet. Por ejemplo, cuando una estación comienza a transmitir porque el medio está disponible y lo hace transmitiendo este preámbulo, ¿sí? Como unos y ceros utilizando el código Manchester, lo que pasa es que en el medio comienza a haber una secuencia, ¿sí? De transiciones positivas y negativas, justamente representando estos unos y ceros que queremos transmitir. De esa manera, todas las estaciones que están conectadas al medio y escuchando, ¿sí? Continuamente para ver si alguien transmite, van a empezar a escuchar esta señal. También, otra característica que tenía, si recuerdan el código Manchester, los dos tenían el Manchester diferencial también, es que eh, los unos y ceros, ¿sí? Se codificaban con transiciones y no existía un nivel sostenido, ¿sí? O iba siempre de la de polaridad positiva a negativa o de negativa a positiva, pero nunca me quedaba ni en uno ni en cero, es decir, que tengo garantizadas transiciones continuamente. Eso lo que me permite es que en cualquier momento que haya alguien transmitiendo, una estación que escucha el medio lo va a detectar indefectiblemente, ¿sí? Bien, entonces tenemos que una estación, vamos a ver en qué momento, pero supongamos que esta estación determina que el medio está libre y va a enviarle un mensaje a la estación de la izquierda. Entonces, ¿cómo hace para enviar ese mensaje? Capa física ya la tenemos, es el cable coaxil, ¿sí? Dijimos que vamos a utilizar transmisión en banda base con un código Manchester, por lo tanto, capa física, digamos, ya lo tenemos todo cubierto y entendido porque lo aprendimos en comunicaciones. Ahora nos queda subir un escalón e interpretar el mensaje en capa de enlace. ¿Recuerdan cuando vimos el viernes que decíamos, en modelo OSI dice que el protocolo de capa de enlace se va a encargar de la delimitación de las tramas, ¿sí? De determinar dónde empieza y dónde termina una trama. También va a ser garantizar una entrega libre de errores, ¿sí? Entre otras funciones. Entonces, volviendo al formato de la trama, lo que encuentro es que tengo ese preámbulo y un carácter, un byte, ¿sí? Que se llama delimitador de comienzo de trama. Este byte, ¿sí? Que tiene la secuencia 10101011, justamente indica el comienzo de la trama. Inmediatamente después de este byte, lo que sigue a continuación es la dirección destino. Y acá vemos que esta dirección ocupa 6 bytes. Luego, la dirección origen, otros 6 bytes. ¿Qué son estas dos direcciones? Como dijimos, la dirección MAC, que identifica la estación. La MAC de la estación destino, que va a recibir, que debe recibir el mensaje. La dirección MAC de la estación origen, que es quien envía el mensaje. ¿Sí? Y lo que sigue a continuación, ¿sí? Es un campo de 2 bytes que tiene dos significados, dependiendo si se trata del formato de trama Ethernet 2, es decir, el que creó el consorcio DICS, o si se trata de una trama 802.3 de acuerdo al estándar de la IEEE. Según se trate de uno u otro, este campo tiene dos significados posibles. Si es 802.3, el significado es longitud. Y en estos 2 bytes se indica cuál es la longitud del campo de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este campo de datos que sigue a continuación tiene longitud variable. Entonces, en 802.3, este campo me indica cuál es la longitud del campo de datos. Y acá vemos que está indicado que esa longitud va de 0 a 1500 bytes. ¿Sí? Es decir, que la longitud máxima del campo de datos en Ethernet son 1500 bytes. Eso es lo que se conoce como la capacidad de carga del protocolo o la
vamos a ver más adelante también, MTU, ¿sí? Unidad máxima de transmisión. Es decir, que cuando yo estoy en, eh, digamos, estoy en el host A, ¿sí? En el origen. La posibilidad de que me salgan las líneas derechas es muy baja, pero nosotros dijimos, tenemos la capa física, la capa de enlace, ¿sí? Y teníamos arriba la capa de red. Recuerden, en el entorno de OSI se ingresaba por arriba y cada capa iba usando los servicios de la capa inferior. Entonces, cuando este protocolo de capa 3 le pasa el mensaje a la capa MAC, ¿sí? En el caso de Ethernet 2, existe un límite para la longitud del mensaje que está definido, dijimos, en 1500 bytes. Es decir, que este protocolo se tiene que encargar de que los mensajes que pase a la capa 2 no excedan este límite para Ethernet porque es un límite fijo. Bien, luego tenemos un campo de relleno, que vamos a ver en qué situaciones ameritas usarlo, y finalmente 4 octetos para un campo que se llama Frame Check Sequence, o secuencia de comprobación de la trama. Esto, el FCS, que son 4 bytes, perdón, 32 bits, no es nada más ni nada menos que el CRC, tal como lo aprendimos en comunicaciones. ¿Recuerdan en comunicaciones que había que hacer esos ejercicios donde calculábamos la división de los polinomios y poníamos el resto? Bien, lo que viaja acá justamente es el resto de realizar la división, ¿sí? De los bytes de la trama eh, con un polinomio, ¿sí? Establecido en el estándar. Entonces, le calculo el CRC, pongo el resto acá, lo que hace que el receptor, cuando calcule el CRC con este resto incluido, el resultado de 0 y de esa manera verifique que la trama llegó correctamente. Bien, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? sí, Em, Porque ahí me perdí un poquito el preámbulo. sí, Entonces era solamente como para indicar que vas a empezar a transmitir exactamente, y después ya viene todo el resto. correcto. Ah, ok. Sí, todo eso está explicado a continuación. ¿Sí? Esta es la secuencia del preámbulo, 7 bytes con esta secuencia, y el delimitador de comienzo de trama que finaliza con el 1-1. Toda esta secuencia es a los efectos de sincronizar las estaciones. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, Gracias. entonces, perdonen, volviendo, les comenté que este campo tenía dos significados de acuerdo a se tratara de una trama 802.3 cuyo significado es la longitud del campo de datos, eso que limita a este contenido a, en el estándar en realidad son 1516, ¿sí? Ese es el valor máximo, o sea, son 1500 bytes, pero el campo longitud podría tener un valor máximo de 1516. Ahora, cuando se trata de una trama Ethernet 2, estos 2 bytes que van a continuación de la dirección origen no representan la longitud del campo de datos, sino que representan el tipo o ether type, se lo llama este campo. ¿Qué es ese ether type? Es un código de 2 bytes que indica qué hay acá dentro. ¿Qué significa eso que hay acá dentro? Nosotros estamos en este stack donde hay un protocolo de capa superior, ¿sí? Que nos da un mensaje para transmitir. Este protocolo, ¿sí? Que pueden ser múltiples, vamos a ver en la práctica, que puedo tener múltiples aplicaciones y protocolos enviándole a la capa MAC un mensaje para transmitir, se identifica con un código. Por ejemplo, si yo digo que
lo que me dio es eh, la capa de red IPv4, ¿sí? Versión 4, le corresponde el EtherType 0800. ¿Sí? Vamos a ver en la práctica que la gran mayoría de los paquetes son efectivamente IP versión 4 y van a contener ahí el código 800, 0800. Ahora, si el que baja el mensaje para transmitir es de pronto IP versión 6, ese valor es el 86DD. ¿Para qué sirve este dato? Bueno, básicamente yo tengo dos estaciones desconectadas, dijimos, por un medio físico. Entonces, el medio físico, dijimos que se entera de bits solamente. Lo único que le interesa es cómo pasar los ceros y unos de un lado al otro, ¿sí? Pero no los interpreta, sino que es la capa de enlace quien va a realizar esa función. Entonces, la capa física le va a pasar a la capa de enlace una secuencia de ceros y unos, y es la capa de enlace la que va a determinar su significado a partir del protocolo de capa, ¿sí? En este caso, va a ser Ethernet 2 en ambos lados, por lo tanto, este receptor va a poder determinar a partir de leer el valor 0800 en esos dos octetos que siguen a la dirección origen, que le tiene que entregar el mensaje a IP versión 4. O si el contenido fuera 86DD, se lo tiene que dar a IP versión 6. ¿Sí? O por ejemplo, el ARP es 0806. Entonces, esto le permite a la capa de enlace entender a quién le tiene que dar el mensaje. Es decir, quién fue el usuario que le pidió el mensaje de este lado para entregárselo del lado destino. Entonces, tenemos longitud o tipo. Bien, veamos ahora este identificador particular conocido como dirección MAC. Decimos que tiene 6 bytes de longitud, ¿sí? Es decir, 48 bits. Entonces, cada una de las estaciones conectadas a la red LAN tiene su propia dirección MAC, ¿sí? Si yo hago, le pido que me muestre el sistema operativo los detalles, ¿sí? De red de mi PC, me muestra obviamente todas las interfaces, ¿sí? Ves que pone acá adaptador Ethernet 5, adaptador Ethernet, Ethernet 2, adaptador wireless, ¿sí? Un adaptador virtual, esto es porque tengo instalado VMware, y vamos a el que estamos usando en este momento, el wireless, ¿sí? La interfaz Wi-Fi de mi PC, que es la que estoy utilizando para conectarme al router del proveedor de internet de mi casa para poder conectarme a este Zoom. Si yo voy a ver la descripción, ¿sí? Me dice que es una placa Intel, etcétera. Y acá donde dice dirección física, es que encuentro justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes. Esta es la dirección MAC de la placa de red de mi PC. Este valor es único, ¿sí? Lo asignó la IEEE al fabricante de la placa, en este caso Intel, ¿sí? Entonces, de estos 6 bytes, los primeros 3 bytes es lo que se conoce como el OUI y es el identificador del fabricante. Significa que la IEEE le asignó el bloque de direcciones que comienza con C8, CB, 9E a Intel, e Intel le asignó
DUI, que significa identificador único del dispositivo, a esta placa de red en esta PC. ¿Sí? Es decir, entonces, esta dirección MAC es única, ¿sí? Porque está administrada por la IEEE. Es decir, que no hay posibilidad de que si yo conecto dos PCs con una placa de red de Ethernet a una red de área local, tenga colisión de direcciones, ¿sí? No puede haber dos placas de red, bueno, digamos, al menos no por diseño, dos placas de red con la misma dirección MAC. Ahora, existe la posibilidad de modificarla, en cuyo caso yo podría generar esos conflictos, pero aconsejamos no hacerlo, obviamente. Entonces, esta es la dirección MAC de mi PC en mi red LAN, ¿sí? Donde dijimos 3 bytes identifican al fabricante, 3 bytes identifican al dispositivo. Y tenemos además algunas direcciones especiales. Una de ellas, que es la que vamos a ver más a menudo, es la que se llama la dirección de broadcast. ¿Esto qué es? Si yo, conectado a una red LAN, envío el mensaje destinado a todos mis vecinos, ¿sí? Eso es lo que se llama justamente un broadcast, una difusión. Enviarle un mensaje a todos, la dirección MAC destino de ese mensaje va a tener una dirección muy particular, que es esta dirección de broadcast, que se representa como todos unos. 48 unos es la dirección de broadcast. Entonces, una estación conectada estoy acá, a la red LAN, cada una de estas estaciones va a tener una dirección MAC propia. Entonces, van a escuchar el medio. Y eventualmente podría suceder, como dijimos en el caso anterior, que este del medio le transmite un mensaje al de la izquierda. Eso significa que cuando este armó la trama de Ethernet, puso en la dirección destino el MAC address de la estación de la izquierda. Entonces, esta estación que está continuamente escuchando el medio, cuando escucha que alguien está transmitiendo, toma esos bits, la capa física, se los pasa a la capa de enlace. La capa de enlace lo primero que hace, y está definido de esa manera justamente a propósito, es leer el primer campo de la trama, que es la dirección destino. ¿Para qué lo hace? Para poder determinar si le interesa o no le interesa el mensaje. Porque como es un entorno multipunto, podría haber otros hablando y a la estación eso no le interesa. ¿Sí? No escucha mensajes de otro. Va a procesar solamente aquellos mensajes cuya dirección MAC destino le resulta interesante. ¿Cuáles son esas direcciones? Su propia MAC, en principio, y la dirección de broadcast. Todas las estaciones deben escuchar y procesar los broadcasts, porque son mensajes enviados a ellas, ¿sí? A todas las estaciones. Bien, y tenemos otro bloque de direcciones especiales que se utiliza para un tipo de tráfico especial, que es el siguiente. Vamos a definir primero como tráfico unicast, al que va desde un origen hacia un destino individual identificable. Dijimos, vamos a llamar broadcast al mensaje que va de un origen hacia todos. Y vamos a identificar una tercera modalidad de transmisión conocida como multicast. ¿Qué es esto? En las transmisiones multicast, el mensaje no va dirigido a todos, ni va dirigido a una estación en particular, sino que va dirigido a un grupo de estaciones. Imaginen que, obviamente, en nuestro ejemplo, en el cual estamos conectados en un medio de difusión,
el mensaje inevitablemente lo reciben todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta topología física no hay alternativa. Cuando uno transmite, todo el mundo escucha. O sea, así fuera un unicast de la estación del centro a la de la izquierda, esta estación lo va a escuchar el mensaje, ¿sí? Ahora vamos a ver que esta tecnología evolucionó, como dijimos la clase pasada, con la introducción del cableado estructurado, esta topología en bus cambia hacia una estrella, y con la introducción de lo que vamos a ver cómo funcionan más adelante los switches, eh, nos permite mejorar un poco esta utilización en la que todo el mundo escucha todo. Supongamos que yo quiero enviar que tuviéramos más estaciones, ¿no? Que esta estación quiere enviarle un mensaje a la 1, a la 4 y a la 5. Eso solo es posible si 1, 4 y 5 se identifican como miembros de un grupo, ¿sí? Vamos a decir que eso es lo que se llama un grupo multicast. Entonces, cuando tengo un grupo multicast, ese grupo tiene una dirección MAC que lo identifica como grupo. Por eso es que encontramos acá que hay un bloque de direcciones reservado para el multicast. Entonces, la estación que quiere enviar un mensaje del grupo envía el mensaje a esa dirección destino que está dentro de este rango, y aquellos que son miembros del grupo van a tener a esa dirección dentro de su lista de direcciones interesantes. ¿Recuerdan lo que mencionamos? Una estación escucha el medio y solamente procesa aquellos mensajes que encuentra interesantes. Entonces, ahora tenemos la dirección propia, la dirección de todos, la de broadcast, y la dirección de grupo multicast al cual pertenezco. Entonces, si la estación 3 no pertenece al grupo multicast, cuando escuche la transmisión y vea que la dirección MAC destino corresponde a algo que no le interesa, ¿sí? La va a ignorar. De la misma manera que va a ignorar el mensaje que la estación del medio le mandó a la de la izquierda. ¿Por qué? Porque la dirección MAC destino era la de la izquierda, no es la suya, no es un broadcast, por lo tanto simplemente lo ignora. ¿Sí? Bien, continuemos. Ah, y acá tienen un link, a ver qué me dice. Bien, esto es eh, la lista de todos los OUIs, ¿sí? Asignados por la IEEE. Como ven, ya scrolleé muchas pantallas y esto acá no se movió. Es una lista larga. Estos 3 bytes, ¿sí? Corresponden al primer bloque que la IEEE le asignó a Ingram Micro. Este a Nokia, etcétera, así sucesivamente. Si uno pone, si busco Intel acá, van a aparecer miles, ¿sí? De bloques asignados a Intel como fabricante de placas de red. Bien, seguimos. Tenemos este campo que dijimos que tiene doble significado. En tramas 802.3 significa el largo, y en Ethernet 2 significa Ether type o tipo. Luego tenemos un campo relleno, ¿sí? Que también es de longitud variable. Vamos a ver ahora qué sentido tiene esto del relleno. Y un campo CRC, dijimos, para chequear el, que se haya recibido correctamente el mensaje. Entonces, dice, la trama posee una longitud mínima de 64 bytes y una longitud máxima de 1518. ¿Sí? Estos son los 1500 del campo de datos en su longitud máxima, y 18 bytes son los que suman 6 y 6, 12 y 2, 14 y 4, 18.
¿sí? Entonces, si una trama tiene un campo de datos de longitud máxima de 1500, le sumamos el FCS, el campo tipo, la dirección destino-origen, tenemos esos 1518 bytes. Bien, veamos ahora por qué tenemos una longitud mínima. ¿Qué sentido tiene este mecanismo? Tenemos en este ejemplo estaciones conectadas al bus. Dijimos que la estación va a transmitir, ¿sí? Y ese mensaje se va a propagar por el bus y le va a llegar a todas las estaciones. Ahora, em, ¿cuál es la longitud de este bus? ¿Sí? ¿2 metros, 50 metros, 100 metros o 60 kilómetros? Y acá es donde el estándar define una longitud máxima. ¿Por qué lo hace? Porque sucede lo siguiente. Nosotros sabemos que lo que una estación transmite por un medio de comunicaciones, porque lo aprendimos en la materia de comunicaciones, sufre la atenuación. Es decir, que si yo transmito en un extremo del cable, ¿sí? Una señal con una determinada potencia, esa señal se va a ir propagando por un medio que naturalmente atenúa la señal, por lo tanto, eh, tengo una distancia máxima a la cual podría transmitir, ¿sí? ¿Cuál es esa distancia máxima? Bueno, depende del medio de comunicaciones. Recuerdan que había características del medio, ¿sí? El conductor, el aislante, el diámetro, ¿sí? Del conductor, etcétera, es lo que diferencia un cable de otro, un medio de otro, y lo que hace que un cable tenga más o menos atenuación y permita que esa transmisión sea más o menos a mayor o menor distancia. Entonces, tenemos un bus con una longitud determinada. Si esa longitud fuera excesiva, ¿sí? Muy larga, sucede lo siguiente. Una estación, para poder transmitir, lo primero que hace es escuchar el medio, ¿sí? Las estaciones, dijimos, están todo el tiempo escuchando el medio. Escucha el medio. Si el medio está libre, ¿qué significa esto? Que no hay nadie transmitiendo. ¿Cómo se da cuenta? Porque dijimos que si hay alguien transmitiendo, lo está haciendo con el código Manchester y que el código Manchester es siempre detectable, ¿sí? Porque no tiene un estado continuo de valor. Entonces, si no hay nadie transmitiendo, la línea está en reposo, ¿sí? No hay transiciones, nada. Entonces, esta estación, escucha el medio, está libre, comienza a transmitir. Ahora, si este medio fuera muy, muy largo, lo que sucede es lo siguiente. La señal se propaga, ¿sí? A, a través del cable a una velocidad muy alta, sin embargo, debe recorrer una distancia. Si en un mismo instante dos estaciones, digamos que la 1 y la N, ubicadas una en cada punta del bus, en el mismo instante deciden que el medio está efectivamente libre porque no hay nadie transmitiendo, imaginemos que las dos comienzan a transmitir en el mismo momento. Entonces, la señal se comienza a propagar, lo que transmitió la estación 1, y también se comienza a propagar lo que transmitió la estación N. Las estaciones que están en medio escuchan y en un momento, obviamente, las señales eléctricas se combinan, ¿sí? Eh, y se deforman. Entonces, se interfieren mutuamente las estaciones. Como resultado, ninguna estación puede descifrar claramente cuál es el mensaje que transmite la estación 1 ni la estación N. Esa situación es la que conocemos como una colisión, cuando dos estaciones transmiten al mismo tiempo. Les propuse el ejercicio de que esto fuera extremadamente largo para que sea evidente, ¿sí? Que la señal tarda tiempo en recorrer la distancia.
Pero eso también sucede en entornos bastante cercanos. Basta que dos estaciones decidan en el mismo instante comenzar a transmitir para que se produzca una colisión. Entonces, si se produce la colisión, las dos estaciones van a tener que eh, volver a intentar la transmisión, ¿sí? Porque se interfirieron y el mensaje no llegó a destino. Entonces, eh, el estándar define una longitud máxima para este medio. En los cables coaxiles gruesos, ¿sí? La primera variante de la tecnología, teníamos una longitud máxima de 500 metros. Ahora, ese segmento de 500 metros se podía extender utilizando un repetidor regenerativo. ¿Recuerdan este dispositivo que nos explicaron en comunicaciones que regeneraba señales digitales? Bien, entonces yo pongo un repetidor regenerativo, puedo agregar otro segmento de 500 metros. Y de acuerdo al estándar, eso se puede realizar 4 veces hasta tener 5 segmentos y una longitud total de 2.500 metros. ¿Sí? Entonces, la estación transmite en un extremo, esa señal se propaga, llega al repetidor que la regenera y la propaga por el siguiente segmento, que llega al otro repetidor, etcétera, etcétera. Y eso se repite. ¿Sí? Entonces, la situación de colisión se produjo porque dos estaciones encontraron el medio disponible en el mismo instante. Si esto hubiera sucedido en un instante posterior, no habría pasado. ¿Por qué? Porque cuando esta estación transmite, la señal se empieza a propagar. En cuanto esa señal llega, ¿sí? al conector de la estación 2 ya sabe que el medio está ocupado, la N-1 también, hasta que finalmente la señal llega al otro extremo y todas las estaciones saben que hay alguien transmitiendo, por lo tanto, no pueden transmitir porque la van a interferir. ¿Sí? Bien, entonces dijimos, el estándar define esos 2.500 metros, eh, de manera que cuando una estación comienza a transmitir, tiene un riesgo de que la colisionen, ¿sí? Hasta que la señal haya recorrido esos 2.500 metros con el retardo que introducen los cuatro repetidores regenerativos. Y eso se define en el estándar de manera que si la estación transmite en el código Manchester a 10 megabits por segundo, ¿sí? Esa señal, ¿sí? Va a propagarse por el medio, que tiene una longitud máxima de 2.500 metros, cuando esta estación haya transmitido 512 bits, ¿sí? Se determina en el estándar que la señal llegó al otro extremo. Es decir, que una vez que una estación logra transmitir 512 bits, ya sabe que no la van a colisionar. ¿Por qué? Porque si la red está definida de acuerdo al estándar y se respetaron las medidas máximas, cuando una estación logra transmitir 512 bits o lo que es igual 64 bytes, todos en la red saben que esta estación está transmitiendo y ya no se puede producir colisiones. ¿Cuándo se podría producir una colisión más allá de eso? Y bueno, si la red fuera mucho más larga que los 2.500 metros que dice el estándar. Es decir, yo construyera una red que está fuera del estándar. Bien, entonces, tenemos esa ventana de colisión de 51,2 microsegundos. Eso es lo que se tarda en transmitir 512 bytes a 10 megabits por segundo. Entonces, el estándar define que si una estación va a transmitir por el bus, debe transmitir por lo menos 64 bytes. ¿Por qué es esto? Imaginemos que esta estación tiene para transmitir solamente 3 bytes, que comienza la transmisión cuando el medio está libre
y esta estación también, pero esta estación está mucho más lejos. Esta estación, supongamos que finaliza la transmisión de los 3 bytes que quería enviar, obviamente con dirección destino, origen, FCS, todo, digamos. No es que se puede transmitir solo 3 bytes. Esta estación finaliza la transmisión antes de detectar que esta estación lo había colisionado. ¿Se entiende? Por eso se determina que la trama tiene una longitud mínima. De esa manera, todas las estaciones en una red Ethernet son capaces de detectar si fueron o no fueron colisionadas. ¿Cómo hace una estación para darse cuenta que sufrió una colisión? Bueno, mientras transmite, escucha el medio. Dijimos, las estaciones están siempre escuchando el medio. Entonces, si cuando la estación uno transmite y escucha, si lo que escucha es exactamente lo mismo que transmitió, no hay nadie más en el medio. Ahora, si lo que escucha es diferente a lo que está transmitiendo, evidentemente hay alguien más transmitiendo en el medio y efectivamente se produjo una colisión. En ese momento la estación detecta que hay una colisión, por eso se llama CSMA/CD, colisión de detección de colisiones, y pone y activa un mecanismo para resolver la colisión. Ahora, si la estación encuentra el medio libre, comienza a transmitir y escucha. La señal se propaga, la estación transmite, digamos, 1500 bytes. Transmite sus 1500 bytes y nunca escuchó ninguna interferencia. El protocolo da por entregada la trama, ¿sí? Considera esa transmisión exitosa y asume que el receptor de la trama recibió correctamente la trama y ese es el fin de la historia. Ahora, si cuando comienza a transmitir alguien lo colisiona, sabe que lo va a tener que volver a intentar, que esa transmisión no fue exitosa, por lo tanto, va a tener que volver a intentarlo. Y ahora regresemos por un segundo al formato de la trama. Y acá es donde encontramos el campo relleno y ahora sí le podemos dar un significado. ¿Por qué? Porque dijimos que la trama desde la dirección origen hasta el FCS debe medir por lo menos 64 bytes. El contenido del campo de datos es de longitud variable. ¿Por qué? Y porque nosotros teníamos que la capa superior, ¿sí? Me da un bloque, un mensaje para transmitir, que debe ser menor a 1500, y esto lo sabe la capa superior. Ahora, pero la capa superior me podría enviar solamente 3 bytes para transmitir. Entonces es la capa de enlace, la capa MAC, la que toma estos 3, ¿sí? Y le suma un relleno, un pad, para lograr que esos 3 bytes más este relleno conformen ese mínimo que tenemos de 64 bytes. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos lo que veníamos comentando, la longitud máxima de 2500, en los 51,2 microsegundos, que es lo que se demora en transmitir esos 512 bits o 64 bytes a una velocidad de 10 megabits por segundo. Y esto que vemos acá se llama algoritmo de Backhoff exponencial o también traducido como algoritmo exponencial binario. ¿Qué es este algoritmo? Es el mecanismo que se utiliza para resolver la condición de colisión. Veamos cómo opera esto. En un comienzo, digamos que una estación tiene algo para transmitir. ¿Qué significa que una estación tiene algo para transmitir? Que la capa superior le pasa a la capa MAC
un mensaje para transmitir. En ese momento la capa MAC dice, ok, empiezo a escuchar el medio, estoy escuchando el medio, pero empiezo a prestar atención a ver si el canal está libre y puedo transmitir. Si el canal está ocupado porque hay alguien transmitiendo, no queda más que esperar, ¿sí? Esto es lo que se llama espera uno persistente, es decir, la estación va a estar esperando que finalice la transmisión actual para comenzar su transmisión. En el momento que el canal se libera, comienza a transmitir. Transmite, ¿sí? Dijimos que a la vez que transmite, escucha. Si lo que escucha es exactamente lo que está transmitiendo, en este punto dice, ¿hubo colisión? No. Terminó de transmitir, no escuchó ninguna colisión, dijimos fin, ¿sí? Suponemos que la trama se entregó. Ahora, el otro caso es, comienzo a transmitir y escucho. En el momento que detecto que lo que escucho es diferente a lo que estoy transmitiendo, sé que se produjo una colisión. ¿Qué dice el estándar? Que la estación debe continuar transmitiendo. ¿Para qué lo hace esto? Para sostener esta condición de colisión, a los efectos de que todas las estaciones conectadas en el medio se enteren que hubo una colisión. Cuando todas detectan que lo que hay en el medio no es una señal Manchester, no la pueden descifrar, van a detectar la presencia de una colisión. El estándar identifica esta señal como jamming. ¿Qué es esto? Básicamente lo que tiene que hacer la estación es continuar transmitiendo cualquier secuencia de bytes cuyo FCS no dé correcto. Es decir, tiene que continuar transmitiendo. La estación detecta que hay una colisión y va a tomar este contador n minúscula, que es el contador de colisiones, y lo va a incrementar en 1. En nuestro ejemplo, primer intento, el canal está libre, comienzo a transmitir, me colisionan, sostengo la transmisión, incremento este contador en 1. ¿Sí? Ah, tengo esta variable n mayúscula que vale entre 0 y 2 a la n minúscula menos 1. ¿Sí? Esto es, luego vamos a elegir un valor aleatorio de n. eh, Veamos cómo es esto. Si yo tengo una colisión, ¿sí? N puede valer entre 0 y 2 a la 1, 2 menos 1, 1. N puede valer entre 0 y 1. Entonces, se realiza una elección aleatoria de n. La estación va a esperar n intervalo de tiempo. Entonces, supongamos, dos estaciones colisionan, dos estaciones detectan que se produjo la colisión, ¿sí? Al finalizar, incrementan este contador en 1, eligen aleatoriamente esperar entre 0 y un intervalo de tiempo antes de volver a intentarlo. Cabe la posibilidad de que ambas elijan el mismo, ¿sí? Imaginemos que los dos eligen uno, porque es aleatorio, las dos esperan un intervalo de tiempo, lo vuelven a intentar y vuelven a colisionar. Lo que sucede a continuación, segunda colisión, se incrementa en 2 este valor, y ahora n puede valer entre 0 y 3. ¿Sí? Por lo tanto, se reduce exponencialmente la probabilidad de que vuelvan a colisionar. ¿Por qué? Porque uno va a elegir entre 0 y 3. Si se volviera a dar la situación, este contador se va a incrementar a 3, ¿sí? Y n puede valer entre 2 al cubo menos 1, ¿sí? Entre 0 y 7, se reduce aún más la probabilidad,
Y así va iterando. Supongamos que en un momento tengo muchas colisiones porque hay muchas estaciones, todas intentando transmitir al mismo tiempo. Entonces, lo que va a ocurrir es que este número se va a incrementar y este valor de n va a alcanzar su valor máximo. Su valor máximo es 10, lo que significa que cada estación va a elegir aleatoriamente entre 0 y 1023 intervalos de tiempo antes de volver a intentarlo. En ese punto, esperamos que las estaciones hayan elegido todos valores diferentes y de esa manera se puedan ir ordenando en el tiempo y no vuelvan a colisionar. ¿Se entiende? Sí, se Eh, entiende, profe. Bien, les hago las consultas también para asegurarme que sigan ahí. No por si se hayan ido, sino por si se me cortó la conexión a internet, que podría pasar y me voy a quedar hablando solo. Bien, entonces de esta Eh, manera se resuelven las colisiones. ¿Puedo hacer una consulta, profe? ¿Sí? Dijo que la cantidad máxima era 10, o sea, eso es por el estándar. El estándar dice que, que puede haber Sí. hasta 10 colisiones. Dice que el contador de colisiones se va a incrementar hasta un valor máximo de 10 y que una estación va a intentarlo en realidad 16 veces antes de desistir. ¿Sí? Es decir, aun cuando alcance el valor máximo de 10, va a iterar 6 veces más. ¿Sí? Luego del intento 16, el estándar dice que no es posible transmitir. ¿Sí? Y va a informar un error en la red a la capa superior, diciendo no pude entregar el mensaje. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Bueno, entonces, tenemos esta idea de la colisión, de cómo resolverlo, eh, la idea de una trama de longitud mínima y longitud máxima. Eh, También algo interesante de ver es lo siguiente. Si nosotros sabemos que una estación debe transmitir por lo menos 64 bytes, porque lo definen estándar. Si no tuviera para hacerlo, tiene que rellenar la trama para alcanzar ese valor mínimo. Y que cuando una estación transmite 64 bytes, ¿sí? Ya todas las estaciones en la red, aun si fuera la red más larga posible de 2500 metros con 4 repetidores, todas las estaciones detectaron que hay alguien transmitiendo. ¿Por qué? Porque en 51,2 microsegundos se llenó el cable, digamos, hay señal en todo el medio, ¿sí? De punta a punta. Y la trama, que tiene esa longitud mínima de 64, tiene una longitud variable de hasta 1500, dijimos. Entonces, cuando una estación comienza a transmitir y escucha para ver si hay colisiones, decimos que la colisión solamente se puede producir en esos primeros 64 bytes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo transmito el byte 65, ya todo el mundo sabe que estoy transmitiendo yo y no hay posibilidad alguna, si se respeta el estándar, que otra estación me colisione. Bien, entonces, yo les había comentado en la primera clase que a lo largo del curso íbamos a representar infinidad de veces una red LAN como un bus con estaciones conectadas, ¿verdad? Y que esta era la forma lógica, es lo que acabamos de ver y cómo funciona una red LAN. Pero también dijimos que a partir de la introducción del cableado estructurado, ¿sí? Ya hace 40 años, esta topología cambió
de lo que es su forma de bus a una estrella. Entonces las estaciones ya no están conectadas a un cable coaxil, sino que están conectadas a un puesto, ¿sí?, de servicio de telecomunicaciones que está en el área de trabajo y que existe un cableado horizontal que conecta ese puesto con un gabinete, ¿sí? En ese gabinete tenemos el patch panel, el cableado, etcétera. Entonces, las estaciones se conectan en una topología que ya no es más bus, sino que ahora es estrella. Ahora, ¿qué hay acá dentro de este gabinete? Lo vimos el otro día, ¿recuerdan el rack que teníamos dentro del laboratorio? Ahí tenemos un dispositivo activo de red al cual están conectadas, ¿sí?, cada una de estas estaciones. Ese dispositivo activo de red, en su primera versión, es lo que se conocía como un hub, ¿sí? Y tenemos este escenario. Dos estaciones conectadas a un hub mediante un cable UTP, ¿sí?, con conectores RJ45. Esto es lo que se usa ya hace, dijimos, 40 años. Ahora, este hub lo vamos a identificar como un dispositivo de red de capa 1. ¿Qué es 1? Físico, capa física. ¿Qué significa? Que este hub lo único que hace es reproducir señales eléctricas. Que cuando una estación comienza a transmitir en el puerto 1, es decir, pone una corriente en este medio, el hub lo que hace es repetir esa señal en todos los puertos. Entonces, a pesar de estar conectado en forma de estrella, este dispositivo se comporta como si fuera un bus. Entonces, esta topología física y lógica cambia su forma física a estrella, pero se sigue comportando lógicamente como si fuera un bus. ¿Por qué? Porque cuando una estación transmite, todas las estaciones reciben la señal. Y si dos de ellas intentaran transmitir al mismo tiempo, se van a colisionar. Bien, entonces tenemos un dispositivo, en este caso un hub, que tiene una cantidad de puertos, ¿sí?, al cual conecto dispositivos. Si necesito conectar más dispositivos a mi red LAN, me voy a conseguir otro hub, ¿sí?, y voy a utilizar un cable para realizar lo que se conoce como un conectarlas en cascada, ¿sí?, un crossover. Este cable que yo conecto a un puerto, si son dos hubs de la misma marca, probablemente tengan una interfaz por detrás para interconectarlos, o si fueran diferentes, los puedo conectar por un mismo puerto, ¿sí? Ahora, si yo conecto este puerto con un cable UTP, para que esto funcione, ese cable debe ser lo que se conoce como un cable cruzado. Los que vieron cable estructurado saben que tenemos los cables derechos y los cables cruzados. Los cables cruzados alternan, ¿sí?, los pares 1, 2, 3 y 6, de manera que eh, pueda pasar la señal de un lado para el otro. Cuando yo conecto estos dos, ¿sí?, con este cable, lo que estoy haciendo es conformando un solo gran bus. Todos los dispositivos conectados a los dos dispositivos de red que están interconectados, nuevamente conforman lo que se conoce como un dominio de colisión. ¿Por qué dominio de colisión? Porque todos los dispositivos pueden colisionar entre sí. ¿Por qué pueden colisionar? Porque todos compiten por los únicos 10 megabits que hay disponibles en el medio, en el hub 1 y en el hub 2, porque está interconectado. ¿Sí? Entonces, un solo bus, un solo dominio de colisión.
Bien, bueno, acá tiene alguna referencia a las diferentes normas que existían. Todo esto es anecdótico. Algunos dibujitos de representación, lo que era una placa de red de esa época. Todo esto obviamente ya no tiene sentido hasta que aparece el 10 base T, que es el que introduce el cableado estructurado en las redes LAN y a partir de ese momento las redes son exactamente iguales que hoy, donde tengo una caja, ¿sí? Con puertos RJ45 y que interconecta a las estaciones. Hoy nosotros sabemos que el router que nos instala el proveedor, si lo miramos atrás, vamos a encontrar que tiene 4 puertos, 5 puertos, dependiendo del modelo, y esos puertos justamente conforman un hub, ¿sí? Para que yo pueda conectar eh, el televisor, la PC, una impresora o cualquier otra cosa que tuviera una interfaz RJ45 y poder armar una red LAN en mi casa. Además tengo el wireless, ¿sí? Pero puedo conectar dispositivos físicamente y eso conforma justamente una red LAN como la que acabamos de ver. Es decir, que mi PC, el televisor y la impresora van a tener una placa de red, que esa placa de red tiene una dirección MAC y que es única. ¿Sí? Y para pasar cosas entre la PC y la impresora por la red, los mensajes que envía la estación hacia la impresora van dirigidos al MAC address, a la dirección MAC de la impresora. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. ¿El router actúa como hub o como switcher? Bien. El del que nos instala el proveedor. La idea del switch la vamos a ver breve. A ver. Pero en principio podríamos decir que es lo mismo. Me permite conectarme con mis vecinos. ¿Ok? Ahora en unos Ok. minutos vamos a ver cuál es esa diferencia, qué es un switch. Bueno, si recuerdan, el otro día habíamos visto esto. No sé si se ve bien, probablemente esté demasiado chico. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. ¿Se puede ver? Bien. Ok. ¿Qué tenemos acá? Bueno, esto, muchos paquetitos de esta transmisión. ¿Recuerdan cómo era esto? ¿Sí? Acá tenemos tramas que fueron capturadas. El Wireshark lo que hace es capturar tráfico. En particular me paro en esta trama, que es la número 7900 de la captura. Y acá recuerdan que teníamos las características, ¿sí? La trama tenía 432 bits, ¿sí? Y el software Wireshark la identifica como una trama Ethernet 2. ¿Por qué? ¿Cómo hace el receptor de una trama para determinar si se trata de una trama Ethernet 2 o una trama 802.3? ¿Cómo logra darle significado a esos 2 bytes para poder discriminar si se trata de la longitud o si es un EtherType? La respuesta es bien simple. Este campo de 2 bytes, ¿sí? Que tenemos acá, que sigue a la dirección MAC origen, que es esta primera,
perdón, la dirección MAC destino, la dirección MAC origen. Y estos dos bytes, que pueden ser EtherType para Ethernet 2 o la longitud para 802.3, la decisión es muy simple. ¿Por qué? Porque si es la longitud, dijimos, solo puede eh, valer hasta 1516. Cualquier valor por encima, ¿sí? Se trata justamente de un EtherType. Es decir, obviamente todos los valores de EtherType están por encima del 1500, ¿sí? Para que no haya ambigüedad posible. Entonces, si este valor es menor a 1500, lo que tenemos es una trama 802.3 y ese campo longitud me indica cuál es la longitud del campo de datos. En este caso dice 800 en hexadecimal, ¿sí? Esto es un valor muchísimo más grande que 1500. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se trata justamente de una trama Ethernet 2. Vayamos a ver esto. ¿Ven? Dijimos, primero aparece, y de hecho en el primer byte, la dirección destino. En este caso, esto es un unicast. ¿Qué significa? Que va de un origen a un destino determinado. ¿Sí? Va de una estación a otra estación. Si yo me pongo a ver los detalles, ven que dice, obviamente la dirección MAC es esta, ¿no? 6C9961, es numérica, ¿sí? Pues tiene representación hexadecimal. Sin embargo, el software Wireshark me dice que se trata de SageCom y este valor. ¿Por qué reemplazó los primeros tres octetos por Sage? Porque Sage es justamente el fabricante. ¿Cómo sabe el Wireshark que 6C9961 corresponde a Sage? Porque fue a esa página que vimos hace un rato y se descargó todos los códigos. Entonces, en esta versión del Wireshark que se va actualizando continuamente, obviamente van actualizando estos eh, OUIs, ¿sí? Este código de fabricante, lo que le permite hacer eso con cada una de las tramas, ¿sí? Reemplazar los primeros tres octetos por el nombre del fabricante y dejar los últimos tres octetos que no se reemplazan porque dijimos que eran el identificador único del dispositivo. Y ahora, otra característica que tiene la dirección MAC que no mencionamos, pero que la vamos a ver ahora, es la siguiente. De estos 6 octetos, este primero, ¿sí? El 6C, se va a transmitir con el bit menos significativo primero. Es decir, el octavo bit del primer octeto es el que se va a transmitir primero. Entonces, el receptor de esta trama, lo primero que va a ver es el último bit del primer byte, ¿sí? ¿Ven? Estos son los 3 bytes del OI. Este es el primer octeto y este, el 0, es el primer bit. Este primer bit tiene un significado. Dice eh, IG bit. Es el identificador de grupo. Si este bit es 0, ¿sí? Significa que se trata de una dirección MAC de un dispositivo. Si este bit es un 1, indica que la dirección MAC corresponde a un grupo, ya sea broadcast o multicast. Luego, el segundo bit también tiene un significado, ¿sí? Que indica lo siguiente. Si ese bit está en 0, significa que la dirección MAC address es única globalmente asignada por la IEEE. Si este bit es un 1, significa que la dirección MAC address no está
no tengo certeza de que sea única, asignada por la IEEE, porque la alteré. ¿Sí? En el momento que yo modifico la dirección MAC address, este bit automáticamente se setea en 1 para indicar que es una dirección alterada. De manera que cuando nosotros transmitimos una trama que va dirigida a la dirección de broadcast, que son todos unos, un 1 acá va a indicar que se trata de una dirección de grupo y un 1 acá va a indicar que no se trata de una dirección única, lo cual está claro porque es justamente la dirección de broadcast. Y lo mismo lo podemos encontrar en la dirección MAC origen. El fabricante en este caso es Intel, no es Sage, y los últimos 3 octetos identifican al dispositivo. Bien, yo les dije que una estación iba a escuchar el medio e iba a procesar solamente aquellos mensajes que encontrara interesantes, es decir, los que van dirigidos a su dirección MAC, los que son broadcast o los que son mensajes dirigidos a un grupo al cual pertenezco. En este caso, cuando yo inicio este programa, el Wireshark, lo que hace este software es le indica a la placa de red que levante todo, ¿sí? Las tramas interesantes y las no interesantes también. ¿Por qué? Porque a este software le interesa ver todo. Es un sniffer, ¿sí? Entonces quiere ver todo lo que pasa por la red. Veamos qué encontramos rápidamente, pero en principio la gran mayoría van a ser todos lo mismo. Bueno, todas estas tramas que acá vemos que dice protocolo UDP son fragmentos de esta videoconferencia. Por lo tanto, obviamente, cada uno de estos, ¿sí? Tiene un pedacito del video, del audio, de lo que nosotros estamos compartiendo. Por eso vamos a encontrar que el origen y el destino de todos y cada uno de estos paquetes, ven que no varía. Si se quedan viendo acá, van a ver que es siempre el mismo. ¿Por qué? Porque es una trama que está enviando el router, que es este Sage, a mi PC, que es el Intel. ¿Sí? Eventualmente puedo encontrar algo en el sentido contrario. Es justamente, ¿ven? De EF a 86, de 86 a EF. Son paquetitos que intercambian mi PC con el router continuamente justamente para, eh, nada, esta conferencia. Miren, acá aparece algo nuevo. Un ARP, protocolo que vamos a ver en detalle bastante más adelante, pero en este momento me interesa que veamos algunas cosas. Eh, la primera, la primera que queremos ver es la siguiente. Tipo ARP 0806. Recuerdan que lo vimos al principio, dijimos no todo es IP versión 4.0.800, sino que en este caso encontramos otro protocolo diferente de IP versión 4, que es el ARP, que tiene su propio código 0806. Pero además, miren cuál es la diferencia acá. Acá hay una estación que pregunta, envía el mensaje ARP para intentar obtener la dirección IP. ¿Cuál es la mía? Esta, claro. Bien, este soy yo, ¿sí? 192.168.0254.
acéptenlo así de momento, ya vamos a aprender qué significa todo eso, pero entiendan que esta es mi dirección de red, ¿sí? Además de que tengo el MAC address 86, que es el que aparece repetidamente en la captura, en capa 3 tengo este identificador. Miren lo que sucede. Mi estación envía una consulta preguntando quién tiene una dirección IP determinada. Miren lo que pasa acá. Esta trama dice que tiene 42 bytes. Esto va en contra de lo que les acabo de explicar. Si dijimos que la trama tiene una longitud mínima de 64 bytes. Pero ahora veamos la respuesta que recibo a ese mensaje. Y acá sí, vemos que la respuesta tiene 60 bytes. ¿60 por qué? Porque el Wireshark no me muestra el FCS. Si los 4 bytes del checksum, no ven, acá no están. Y no me los muestra porque no tiene ningún sentido. O sea, la estación recibe la trama, calcula el CRC. Si el CRC da correcto, fin de la historia. Todo lo que quería saber es que fuera correcto. A partir de ese instante, el CRC no sirve para nada, digamos, no tiene información alguna. Entonces me muestra los 60 bytes restantes, lo que significa que estos 60 más el CRC que ya descarté, conforman esos 64 bytes que les dije era la longitud mínima. Ahora, si yo voy a ver el mensaje de datos, ¿sí? Este mensaje no alcanza a completar, porque ven que en la pregunta me quedan 42 bytes. En la respuesta veo que viene con un relleno. Este campo de relleno, ¿sí? Se colocó acá a los efectos de que la respuesta de ARP más todos estos bytes alcancen los 64 bytes mínimos para poder transmitirlo. Yo veo este padding en la respuesta que recibo del router. Sin embargo, no veo el padding en la consulta. Y eso se debe a lo siguiente. Mi estación está enviando este mensaje de RP request, ¿sí? Y el Wireshark captura ese mensaje antes de que la capa MAC le agregue el padding, ¿sí? Pero si yo hiciera esta captura del lado del router, vería que efectivamente este mensaje también tiene este relleno de ceros, ¿sí? O sea que es cierto eso, de que la longitud mínima son 64 bytes. ¿Qué más puede haber acá de interesante? Eh, es increíble que no hayamos capturado ni un solo broadcast. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme abrir una captura. A ver. Bien, esta captura la hice hace muchos años. Es tráfico de, creo que era en esa época en mi oficina. Pero bueno, es lo mismo que acabamos de hacer, pero fue capturado en otro entorno. Lo único que busco con esto es encontrar más variedad y poder mostrarle algunas alternativas de tráfico. A ver si encontramos algo interesante. Por ejemplo, en este caso, origen y destino es datagrama IP.
Bueno, la idea de esto era que hubiera tráfico 802.3, pero acá aparece, veamos. Miren, esta trama, ¿sí? Dirección destino, broadcast. Como ven, todos unos, ¿sí? Ahora esto ya es diferente de lo que hemos visto hasta ahora, por lo menos. Pero no tengo 802.3. Por alguna razón el título dice acá, perdón. Ahora sí. Miren, esta trama dice que es una 802.3 Ethernet. La trama anterior es Ethernet 2. La gran mayoría del tráfico, como ven, es Ethernet 2. ¿Qué significa eso? Que viene la dirección MAC destino, la dirección MAC origen y a continuación el campo EtherType. Sin embargo, esta trama en particular tiene un encapsulado 802.3. Y en ese caso tenemos una dirección MAC destino, una dirección MAC origen y el campo que sigue a continuación dijimos que tiene la longitud. Dice que tiene una longitud de 50 bytes. Ahora, en este ejemplo, nosotros dijimos, tenemos el código EtherType que le permite al receptor identificar a quién le tiene que entregar el datagrama cuando lo la trama cuando lo recibe, ¿sí? Cuando se trata de un 802.3, el campo longitud me dice cuál es la longitud del campo de datos, pero no me dice a quién le tengo que entregar la trama. ¿Dónde está esa información? Cuando tenemos al protocolo 802.3, siempre tenemos a continuación el protocolo 802.2. Si vamos a la presentación, a la primera página, teníamos 802.3 y 802.2. Esta combinación de protocolos, ¿sí? En el stack de la IEEE van siempre juntos. Si tengo en la capa MAC 802.3, en la capa LLC tengo 802.2, ¿sí? Tengo 802.3 y 802.2. Si yo me fijo dentro, lo que voy a encontrar, no nos vamos a poner a ver en detalle este protocolo, no nos interesa tanto, pero sepan que el Destination SAP y el Source SAP, ¿sí? Son el equivalente, ¿sí? Al EtherType. Es decir, estos dos códigos son los que le permiten al receptor de esta trama saber que se trata, por ejemplo, en este caso, de una trama de Spanning Tree. De esa forma, el receptor de esa trama 802.3 de este lado, ¿sí? Al leer el Destination SAP y el Source SAP, se lo va a dar a STP, Spanning Tree Protocol. ¿Estamos? Bien, creo que con esto cubrimos... Ah, y otra cosa destacable de esta trama es esto. La dirección MAC destino, como ven, el primer octeto, que termina en 1, el 1 identificaba a la dirección MAC como una dirección de grupo. Recuerdan que en los casos anteriores decía únicas, dirección individual. En el caso del Spanning Tree, me dice que la dirección destino es una dirección de grupo. No es todos unos, es decir, no es un broadcast. Significa que esta dirección MAC 01000C, CCCCD, corresponde a un grupo de multicast que vamos a ver después que está conformado por
los bridges y switches en una red. Bien, hasta acá. Dudas, consultas. ¿Se entiende, no se entiende? Pregunta, ¿el campo de Logical Link Control estaba dentro del longitud del anterior, ¿no? Del 802.3. N- No está dentro, está a continuación. Mirá, cabecera. Acá a la derecha te va a marcar con azul la cabecera, ¿sí? Yo me paro en la cabecera 802.3. ¿Qué encuentro? O sea, si me muevo me lo va a cambiar, pero pensá lo siguiente, encuentro 6 bytes de dirección MAC destino, 6 bytes de dirección origen y 0032, esto es el campo longitud, ¿sí? Sí. Ahora, si yo me paro en LLC, es lo que sigue a continuación. Ah, claro, sí. LLC es un protocolo más en el stack. ¿Se acuerdan en la idea del encapsulado? Sí. Primero tengo la cabecera de capa 2, subcapa MAC, luego la cabecera de capa, en este caso también es capa 2, pero es la subcapa LLC. ¿Estamos? Sí, estamos. Y ahí me lo marca, ven, cada uno su capa con su cabecera. Cada protocolo, obviamente, tiene su cabecera. Y cuando este es el mensaje directamente, ¿no? Pero cuando yo me paro en el protocolo, me marca justamente la cabecera. Bien, em, vamos a hacer lo siguiente, porque como tenemos, normalmente yo corto acá en esta primera clase, pero vamos a tener que adelantar un tema más para poder comprimir el problema que tenemos este de los dos feriados juntos. El tema que sigue a continuación es el siguiente. Bueno, eh, veamos este primero. En nuestro ejemplo, tenemos un bus, ¿sí? Y una estación que para transmitir tiene que escuchar y ver si el medio está libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una configuración punto multipunto, es decir, hay muchas estaciones y pueden estar algunas transmitiendo o no. Aún si fuera la topología estrella, dijimos que esto se respeta, es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿alguno de ustedes vio o tuvo la experiencia de conectar dos PCs entre sí con un cable? Ahí es cuando No. cambia la norma del Ethernet, del RJ45, ¿no? Correcto. ¿Qué Que tiene que sucede? ser cruzada. Exacto. Esto es una configuración punto multipunto, ¿sí? Por lo tanto, yo cuando envío, tengo que ver que no haya nadie transmitiendo, etcétera. Ahora, cuando yo conecto dos PCs con un cable, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque somos solo dos, ¿sí? No necesito considerar a alguien más. Y pasa lo siguiente. Y también vamos a explicar de paso el tema este de que habíamos mencionado, que recuerdan que teníamos dos hubs conectados con un cable y decíamos que eso es una conexión en cascada. Este dispositivo activo de red, hub, switch, router, lo que fuera, tiene una interfaz más prolija RJ45, ¿sí? Que tiene 8 pines, porque tengo 8 cables, cuatro pares, ¿sí? Y cada una de esas estaciones, imaginemos que esta es la PC, también tiene, ¿sí? Un conector RJ45 con 8 pines, ¿ok? Cuando nosotros queremos conectar nuestra estación a un hub, lo hacemos utilizando un cable eh, recto. ¿Qué es esto? Es un cable UTP que conecta pin con pin. El pin uno con el uno, el 2 con el 2, el 3 con el 3, 4 con el 4, etcétera. ¿Sí? Un cable derecho. Este cable derecho se utiliza, ¿por qué? Porque
PC, ¿sí? Tiene lo que llamamos la interfaz MDI, MDI, ¿sí? MDIX. Se le identifica esto. El hub, switch o lo que fuera, es un dispositivo diseñado para que se le conecten PCs. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la interfaz del switch está invertida eléctricamente respecto a la interfaz de la PC, porque está diseñado para que una estación se conecte con un cable derecho. Nosotros sabemos que de las normas Ethernet a 10 y 100 megabits por segundo, utilizamos los pines 1, 2, 3 y 6, ¿sí? Entonces, 1 y 2, 3 y 6 son los dos pares. Entonces, un cable derecho me permite conectar a una estación. Ahora, si yo quiero conectar un hub con un hub, ¿qué me pasa? Este, esta interfaz está dispuesta eléctricamente para que se le conecte una PC, no un hub, ¿sí? A los hubs no se le conectan hubs, o al menos no estaba pensado para eso. Entonces lo que sucede es que si yo utilizo un cable derecho, ¿sí? Voy a estar conectando transmisión con transmisión y recepción con recepción, ¿sí? Esto no funciona. Por eso es que se requiere lo que se llama el cable, la interfaz MDX o un cable cruzado, un crossover. ¿Qué tiene un cable cruzado en particular? Tiene invertidos en uno de los extremos los pares 1, 2, 3 y 6. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo el cable de las dos puntas, comparo los dos conectores RJ45, voy a ver que de un lado el primer par es el verde y del otro lado el primer par es el naranja. ¿Sí? Y luego en los pines 3 y 6 de un lado son naranjas y del otro lado son verdes. ¿Qué significa esto? Que la interfaz está invertida eléctricamente, está cruzada. ¿Ok? Bueno, entonces, este problema que me aparece acá con un cable, con un hub, es el mismo que me aparece acá. ¿Sí? Esta interfaz de la PC, ¿sí? Que es esta que intenté definir acá abajo, está pensada para conectar a un hub, no a otra PC. Porque si yo enfrento los dos conectores y los conecto con un cable recto, nuevamente voy a estar conectando transmisión con transmisión y recepción con recepción. ¿Ok? Bien. Ahora, si yo reemplazo este cable derecho por un cable cruzado, voy a estar conectando transmisión con recepción y transmisión con recepción. En ese caso, estas dos estaciones están conectadas entre sí, solo dos, no hay nadie más, y cuando una transmite, la otra escucha, y cuando la otra transmite, una escucha. Es decir, tengo dos canales de comunicación en paralelo. Esto me permite activar lo que llamamos la interfaz full duplex. ¿Qué significa esto? Que cuando A le transmite a B, al mismo tiempo B le puede estar transmitiendo a A. No hay que escuchar el medio. ¿Por qué? Porque donde éste va a transmitir, nadie puede estar hablando. O sea, no hace falta ver si el medio está libre. El medio está siempre libre, porque es un canal unidireccional. Esto lo que me permite es, en este entorno en el cual yo conecto dos dispositivos punto a punto, eliminar CSMA-CD. No escucho más, sino que transmito directamente cuando necesito. A la vez que transmito, estoy recibiendo continuamente. ¿Sí? Eso es lo que explica este slide. La interfaz full duplex. Caminos de transmisión y recepción independientes que operan en simultáneo. Dos estaciones conectadas punto a punto con un vínculo full duplex. No hay contención. Se elimina el CSMACD. ¿Sí?
Ya no tengo ni que escuchar ni que detectar colisiones porque no las hay. ¿Ok? Bien, nos quedamos con esta idea de la interfaz full duplex para retomarla más adelante. Vamos a ver ahora lo siguiente. La idea de el bridging, que es un bridge. A ver, imaginemos el siguiente escenario. Tenemos un medio con muchas estaciones. ¿Ok? Ahora, nosotros dijimos que el bus, independientemente de que esto, digamos, después lo voy a pasar a la topología estrella para que se entienda, pero se ve más fácil en esta topología el escenario que les quiero plantear. Tengo todas estas estaciones, que son muchas, compartiendo un único medio, bus de 10 megabits por segundo. ¿Sí? Cada estación escucha al medio, si está libre transmite, si hay alguien hablando tiene que esperar, a veces cuando va a transmitir la colisionan. Ya podemos anticipar que eh, la eficiencia de este mecanismo de control de acceso al medio, eso es lo que significa la sigla MAC, Medium Access Control. Este mecanismo de control de acceso al medio dista de ser el más eficiente. Entonces, si este medio tiene 10 megabits por segundo, ¿sí? Y las estaciones compiten para usarlo, a veces lo logran, a veces no, etcétera. Cuando yo analizo, ¿sí? Eh, el rendimiento de este enlace, o cuando yo hago una transmisión desde esta estación a esta otra, digamos, imaginemos que transmito un archivo muy grande, algo, hago una transferencia pesada, y empiezo a medir cuál es, ¿recuerdan ese concepto de comunicaciones? La velocidad real de transferencia de datos, ¿sí? O el throughput, se llama. Me doy cuenta que entre esta estación y esta estación alcanzo los 4 megabits, en quizás 5 megabits por segundo, pero este medio tiene 10, ¿sí? Tengo una pérdida inherente a la idea de tener que compartir el medio entre muchas estaciones y que ellas pueden estar transmitiendo. O sea que muchas veces cuando intento acceder al medio para transmitir un fragmento de ese gran archivo, el medio está ocupado, ¿sí? Entonces, eh, dado que esto es no tan eficiente como quisiera, en algún punto se crea un dispositivo conocido como bridge. Se me solía graficar de esta manera, un puente. ¿Para qué se introdujo este dispositivo en las redes? Para lograr aumentar de alguna manera la eficiencia. ¿De qué manera? Este dispositivo, ¿sí? A diferencia del hub, que es un dispositivo de capa 1, es un dispositivo capa 2. ¿Qué significa esto? Que este dispositivo entiende Ethernet. Sabe leer una dirección MAC destino y sabe leer una dirección MAC origen. ¿Qué hace el puente? Básicamente dos cosas. Pasa tramas de un lado para el otro o no, o las filtra. ¿Sí? Es lo que se llama filtering and forward. ¿Con qué criterio hace una cosa u otra? Este dispositivo, por empezar, es transparente. Significa que ninguno de estos que están acá conocen la existencia de este dispositivo. ¿Ok? Es decir, todos ellos van a seguir operando con la modalidad tradicional. Van a escuchar el medio, si el medio está libre van a transmitir, van a enviar un broadcast a todas las estaciones o van a enviarle un unicast a un vecino. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace este dispositivo de interesante? Lo siguiente, digamos que lo instalé
Y el dispositivo, dijimos, comienza a operar de manera transparente. ¿Qué significa? Que deja pasar todos los paquetes de un lado para el otro. Todos. Pero, digamos que este es el Mac A, el Mac B, el Mac C. Este es el Mac 1 y este es el Mac 2. ¿Ok? Entonces, a la vez que pasa el tráfico de un lado para el otro, es decir, no hace absolutamente nada interesante de momento, lo que hace es ir aprendiendo quién está a cada lado del puente. Entonces dice, ok, de este lado tengo A, B y C. De este lado tengo 1 y 2. Entonces, en un momento comienza a operar de manera inteligente, haciendo lo siguiente. Si B le envía un mensaje a C, no hay ninguna necesidad de que este mensaje, que es un unicast entre B y C, pase de este lado del puente. Entonces, ¿qué hace el bridge? Filtra ese mensaje. ¿Qué hace? Lo deja de este lado. ¿Ok? Lo mismo cuando hablan 1 y 2, todas las tramas que uno le envía a 2, el bridge no las pasa del otro lado. ¿Qué logró con esto? Lo siguiente, tengo 10 megas de un lado y 10 megas del otro. Hago más eficiente porque ahora resulta que tengo dos mitades, una con 4 estaciones y otra con 3. ¿Por qué digo 3? Porque tengo 1, 2 y la interfaz del puente. ¿Sí? De este lado tengo 1, 2, 3 y la interfaz del puente. Se ve que 1 y 2 compiten por estos 10 megas, A, B y C compiten por estos otros 10 megas. ¿Qué hizo este puente? Dividió los dominios de colisión. Este es el dominio de colisión 1 y este es el dominio de colisión 2. ¿Qué significa? Que acá solamente pueden colisionar 1, 2 y esta interfaz del bridge. Al reducir el dominio de colisión, aumenta la eficiencia. ¿Está claro? ¿Por qué? Tengo menos que me puedan chocar, tengo más posibilidad de hacer una transmisión exitosa. De esa manera aumenta la eficiencia. Ahora, ¿qué pasa con los broadcasts? Cuando cualquiera de ellos envía un broadcast, el puente tiene que pasarlo de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque tiene que operar como si no existiera, tiene que ser transparente, de manera que si antes de que yo lo instale, todos recibían el broadcast que enviaba A, luego de instalado y en operación, todos deben recibir el broadcast que envía A. ¿Sí? Pero este dispositivo fue aprendiendo de un lado y del otro. ¿Quién estaba de cada lado? Y ahora vayamos a esto que es lo mismo, exactamente igual, representado con base y demás, donde tengo el bridge en el medio, el puerto 1, el puerto 2, y como ven, este bridge se va armando esta tabla, diciendo el MAC address este queda en el puerto 2, el MAC address este en el puerto 1, este en el 2, etcétera, etcétera. Y así a medida que las estaciones van generando tráfico, el bridge va populando esta tabla con las diferentes direcciones MAC. ¿Qué sucede? Dijimos cuando cualquiera de ellos envía un broadcast, el mensaje se propaga a toda la red. ¿Qué sucede cuando aparece una estación nueva? O cuando esta estación envía un mensaje cuya dirección MAC destino el bridge no conoce. En ese caso, el bridge lo que tiene que hacer es pasarla la trama del otro lado porque no sabe si el destino está de este lado o del otro. ¿Sí? Y para no interferir en la operación del protocolo, debe hacer forwarding de los mensajes de un lado para el otro. ¿Estamos? Bien. Ahora hagamos lo siguiente. A ver. Voy a llevar esto
acá. Ah, lo aplasto igual, ¿no? Bien, entonces, eh, el bridge se arma esta tabla. Vamos a conectar esta. Vamos a decir que esto es un servidor, ¿sí? Y este servidor, vamos a modificar este bridge para que tenga un puerto más y vamos a conectar al servidor a ese puerto del bridge. ¿Qué sucede? El bridge va a armar una nueva entrada. No dibuja muy bien el bridge. Y en el puerto 3 va a poner el MAC address S. ¿Ok? Entonces sabe que en este puerto uno tiene ciertos vecinos, en el puerto 2 tiene ciertos otros, y en el puerto 3 está directamente conectado al servidor, cuya MAC address es S. ¿Qué pasa acá? Primero, tengo un dispositivo conectado directamente al bridge. Esto me permite, antes que nada, eh, digamos, evitar la competencia. Esto es una interfaz full duplex. Somos todos conectados y no hay vecinos con quien competir, ni compartir, ni escuchar si transmiten o no. Esto permite que el servidor transmita a 10 megabits por segundo y reciba en otro canal a 10 megabits por segundo. ¿Sí? Y supongamos que yo le pongo otro puerto y conecto esta estación directamente. Le pongo otro puerto y conecto esta estación directamente. ¿Qué va a pasar? Este MAC address va a estar acá, este MAC address va a estar acá. ¿Entiende lo que quiero representar? Cuando yo conecto un dispositivo a un puerto del bridge, cada puerto del bridge se conforma su propio dominio de colisión. ¿Sí? Acá ya no hay competencia. Acá ya no hay competencia. Se eliminó el CSMACD y pasó a haber una comunicación full duplex. Y ahí es donde a este dispositivo le vamos a cambiar el nombre. Y en lugar de llamarlo bridge, lo vamos a llamar switch. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hub y un switch? Primero, el hub es un dispositivo de capa 1, es decir, donde yo tengo múltiples puertos. Lógicamente, esto se comporta, uy, como si fuera un bus. Todas las estaciones están conectadas del bus. ¿Qué cambia cuando yo conecto estas estaciones a un dispositivo que es físicamente igual? Si yo no leo la etiqueta, un hub y un switch son lo mismo. Una caja con bocas RJ45. Pero ¿qué cambia cuando yo conecto a las estaciones a un switch? Bueno, en principio, ya ninguno va a competir. No existe el CSMACD. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos está conectado con una interfaz full duplex. Transmiten y reciben al mismo tiempo porque estas conexiones son punto a punto. ¿Qué más sucede? Que el switch aprende
cuál es el MAC address de la estación que tiene conectada en cada puerto. Entonces, en este puerto tengo la A, en este puerto tengo el B, en este puerto tengo el C. Entonces, cuando A envía una trama, la recibe el switch, lee, porque el switch, igual que el bridge, es un dispositivo de capa 2, este es un dispositivo de capa 1, este dispositivo sabe leer MAC address, lee la dirección MAC destino y dice, ok, si A le envía un mensaje a B, ese mensaje lo copio en este puerto. Y listo. C no se entera jamás que A le envió un mensaje a B. Ni aun si C prendiera un sniffer, ¿sí? El switch no le va a dejar ver nunca un unicast que va de A a B. Solo ven ellos dos. Cuando A envía un broadcast, ¿qué hace el switch? Lo copia en todos los puertos que tenga activos. ¿Por qué? Porque el broadcast le tiene que llegar a todos. Entonces, ¿cómo cambia la perspectiva en lo que se llama un segmento conmutado, switch? Bueno, mejor dicho, un segmento compartido, perdón, share, en el cual todas las estaciones comparten el medio, todas ven el tráfico de todas y todas deben competir por ese único medio, ¿sí? Que van a tener que competir y compartir. Versus un entorno conmutado, switch, donde solamente voy a enviar y recibir. Enviar tráfico que genere mi estación y recibir tráfico que solamente va dirigido a mi dirección MAC o los broadcasts o los multicast de aquellos grupos en los cuales estoy suscripto, para los cuales el switch se tiene que enterar, ¿sí? Que este dispositivo es miembro de un grupo multicast. Pero bueno, eso excede a lo que queremos aprender hoy sobre conmutación de tráfico. ¿Se entiende la diferencia entre un hub y un switch? El que me había preguntado por el router que me provee el ISP, el proveedor de Internet. ¿Es un hub Sí. o es un switch? Bueno, depende de qué tan nuevo sea el dispositivo, ¿sí? Hoy día, la lógica de un switch es muy simple y lo más probable es que sean efectivamente switches, ¿sí? Pero a los efectos de lo que yo necesito lograr en mi casa conectando un par de dispositivos, bien podría ser un hub, ¿sí? No, no sería un gran problema. El único inconveniente, hoy día sí es cierto, es que uno tiene acceso a velocidades de Internet que están muy por encima, ¿sí? De los 10 megas, 100 megas. Entonces, si yo estoy conectado a un hub, ahí sí la interfaz física me va a limitar la velocidad de navegación. Si estoy conectado a un puerto de 10 megabits por segundo, obviamente no puedo tener 100 megas de navegación. El proveedor no me va a instalar un dispositivo que me da una interfaz de 10 cuando me está vendiendo 100, ¿sí? Pero bueno, ahí sí podría encontrar una diferencia entre un hub y un switch. ¿Se entiende? Sí, por mi parte sí. Perfecto. Bueno, podríamos continuar, pero vamos a dejarlo acá por hoy. A ver, voy a detener la grabación.